él también debería respetar cuando una persona está en contra de lo que él está opinando. Es lo que mucha gente está expresando en estos momentos. La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl sigue dividiendo opiniones y no precisamente tan solo opiniones y criterios artísticos. Entre los famosos que apoyaron al Conejo Malo estuvo Gloria Trevi, quien publicó: Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl. El deporte y la música harán vibrar alto al mundo. San Benito, sé que vibraremos alto. Rápidamente, Eduardo Verástegui salió a responderle a Gloria a través de su cuenta en X. No, Gloria, Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del conejito malo. Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. San Benito, por favor. Hasta aquí, la discusión quedaba en diferentes opiniones artísticas, pero Verástegui siguió un poco más hacia la ofensa personal en contra de la Trevi. Gloria, con todo respeto, deja de tratar de llamar la atención. Aquí, a través de un polémico juego con la palabra trata, Eduardo muy sutilmente hace alusión al pasado judicial de Trevi y en concreto a los señalamientos de trata. Ya la discusión se estaba saliendo alrededor de la valoración del reggaetón y los referentes culturales latinos. La tensión creció cuando Armando Gómez, esposo de Gloria, se metió de lleno en la discusión. Eduardo Verástegui, verdadera y triste sorpresa. Tu comentario sumamente doloso y direccionado hacia mi esposa Gloria Trevi, muy incongruentes con los valores religiosos que profesas. Este nuevo enfrentamiento digital dividió opiniones. Por un lado, se reforzó el respaldo a Verástegui y su crítica a la música urbana. Por el otro, creció el apoyo a Gloria Trevi y a Bad Bunny, destacando la importancia de artistas latinos en escenarios globales. Las redes sociales están llenas de controversias y cada vez se intensifica más el debate acerca de la libertad de expresión y los límites de la crítica pública a figuras del espectáculo. Al final, todos tenemos una opinión y la pregunta obligada es, ¿quién realmente tiene la razón? En este caso, mucha gente también está diciendo, Eduardo Verástegui tiene su opinión muy específica, no solamente ahora con Bad Bunny, sino con muchos otros temas. Pero ahora, como él tiene sus opiniones tan radicales, él también debería respetar cuando una persona está en contra de lo que él está opinando. Es lo que mucha gente está expresando en estos momentos y esta pelea yo creo que va a parar aquí porque no creo que Gloria Trevi vaya a seguir dándole mucho más ruido a Eduardo Verástegui. Gracias, Tania, y en esta pelea yo no me voy a meter porque ya yo le dije a Eduardo Verástegui lo que yo pensaba cuando empezó a criticar a Benito antes del Super Bowl. Y por otro lado... No, pero yo creo que lo que le molestó es que dijo, le puso a San Benito. Sí. A lo mejor, como le puso que era un santo, a lo mejor ahí es donde le picó Raúl, y porque Eduardo Verástegui es muy católico. Pero yo soy San Raúl. Pero bueno, mira, nunca te lo hemos dicho. Yo fui monaguillo de niño. Tania, estoy segura que eso fue lo que le molestó cuando le pusieron. Y se lo han puesto varias gente. Le ponen @San Benito. ¿Eso es una cuenta oficial? Aquí. ¿Alguien entra? ¿Es una cuenta oficial? No, la de él es Bad Bunny Puerto Rico. Pero sí, entonces yo creo que el @San Benito, no sé, búsquenla ustedes porque yo lo he visto mucho, pero no he entrado. Mira, ahora todo el mundo está buscando. Pero aquí no hay controversia, ya la controversia habló por sí sola. Amen. El show que más se vio en la historia del Super Bowl. Y con un mensaje, Raúl, y un mensaje precioso. Ya lo dijimos ayer, lo hablamos acá. No hay más nada. La isla lo hizo completamente en español. Dice el presidente Trump que le dio una galleta en la cara a los americanos. Mentira. Los americanos estaban felices de oír a Bad Bunny en el Super Bowl. La mayoría estuvo ahí escuchándolo. Me imagino que hay gente que no le gustó, pero para eso hay gustos. Pero el hecho de que fue el más visto, ya ahí quedó todo. Y que lo hizo también. Y especialmente en el momento que el fútbol norteamericano está tratando de buscar otros lugares donde que se haga más popular. Hicieron un juego en Madrid, en España, van a hacer un juego en Río de Janeiro, Brasil, este año. Hicieron lo de Madrid hace poquitico, Raúl. Tratando de llevar el fútbol, expanderlo mundialmente. Claro, el juego de Madrid fue hace muy poco, el año pasado. Estuvo lleno el Estadio Bernabéu. En el mes de octubre, exacto. Fue en noviembre, y estuvo repleto y muchísima gente de aquí de Estados Unidos fue a apoyar. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta controversia en redes sociales entre Gloria Trevi y Eduardo Verástegui.